titulado esta enseñanza, El corazón en la edificación. El corazón en la edificación. Estas semanas han sido semanas arduas. Decía el hermano Ponchito que si ve más fuerte a su hermano de al lado es porque estuvo cargando aquí cosas, porque estuvo aquí moviéndose, ¿verdad? Y construyendo y levantando. Y ha sido unas semanas de edificación, de derribar. Ya me di cuenta que los hermanos de Castillo del Rey Cancún son buenos para tumbar, pero no tan buenos para levantar, hermanos. Le digo, vamos a derribar esta pared. No, hombre, patadas la tumbaron y la bajaron. y a la hora de levantar las cosas ya no vi a nadie. Dije, chis, me quedé solo, ¿verdad? Para levantar el escombro, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos. Levanta tu mano si estuviste sirviendo de algún modo esta semana aquí en la casa de Dios. Levanta tu mano, por favor. Les damos un aplauso a los servidores que dieron de su tiempo, de su espacio para venir a servir. Gracias, gracias, gracias. Era tan arduo el trabajo que tuvimos que pedir refuerzos a Nuevo León y nos mandaron un misionero. Cuando fueron bendecidos con la vida de Brian aquí, que nos compartió hoy en la alabanza de oración. Brian va a estar un mes con nosotros, va a estar todo este mes de noviembre aquí con nosotros ministrando en la alabanza, compartiendo y sé que es de mucha bendición. Así que gracias, Brian, por venir y por estar entre nosotros. Como al tercer día de trabajo ya estábamos con un montón de cosas y le digo, ¿cómo vas, Brian? Dice, muy bien, nomás aquí con mi dolorcito. Chis, ¿cómo que dolorcito? Sí, un dolor del hombro que traigo de hace como 2 semanas. Le digo, ¿tú por qué no me dices, muchacho? Y bueno, así estuvo el Brian aventándose el trabajo. Muchas gracias, hermano, por venir a servir y disponer tu corazón. Y continuamente, amados, estamos edificando. Ahora, esta semana fue de una manera muy tangible, muy real, muy palpable, edificar un lugar y trabajar en una casa. Pero continuamente, espiritualmente hablando, también estamos edificando nuestras vidas. La Escritura nos llama a que edifiquemos, a que nos edifiquemos unos a otros. Esposos, usted tiene un trabajo de edificar a su esposa. ¿Sabía eso? Gracias por su entusiasmo. Usted tiene un trabajo de edificar su casa. Usted tiene un trabajo de edificar a su familia. Familias juntos trabajamos para edificarnos unos a otros. Como iglesia, Castillo del Rey Cancún es una casa espiritual y juntos tratamos también nosotros de edificarnos. La iglesia en general, la Biblia dice que el Señor estableció unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a fin de edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que continuamente somos edificados y continuamente buscamos edificarnos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 10. 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 10. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. Nomás 3 lo encontraron. Los otros 85 están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si no, ya está en la pantalla, creo, sí. Dice la Escritura, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, el apóstol Pablo hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro, ¿qué dice? Otro que edifica encima. Y luego dice la Escritura, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Diga conmigo, soy responsable de la edificación. Somos responsables de lo que edificamos. Somos responsables de lo que construimos. Somos responsables de lo que levantamos. Estoy hablando espiritualmente. Somos responsables de qué manera es bendecida mi familia. ¿Qué le estoy enseñando? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué estoy edificando en ellos? Todos somos responsables de edificar. Amén. Ahora, vamos a Esdras capítulo 3, pasaje que nos bendijo muchísimo la semana pasada. Leyó nuestro hermano Gadiel en la introducción del servicio y me gustaría que profundicemos en esta enseñanza, amados, porque ¿sabe qué? En Esdras está el pueblo justamente a punto de reedificar
la ciudad y las ruinas, porque la ciudad estaba en ruinas y estaban volviendo del cautiverio. Y en el capítulo 3 comienza la reedificación y Esdras empieza a narrar lo que está sucediendo en la edificación. Entonces le voy a pedir que con paciencia y con amor leamos el capítulo 3 de Esdras completito. ¿Le parece bien? Entonces abra su Biblia y vamos al capítulo 3 de Esdras y vámonos desde el verso 1 hasta el último verso, que es el 13. Son 13 versículos y vamos a leerlos completos. ¿Está listo? ¿Preparado? Vamos, dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada día cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Punto y coma. Hace una pausa el autor, porque tiene que relatarnos lo que está sucediendo hasta este momento, y después llega un punto donde se tiene que hacer una pausa para explicar lo siguiente. ¿Listos? Dice la escritura de esta manera: pero los cimientos del templo de Jehová, ¿qué dice? No se habían echado todavía. Ya había en ellos una disposición, ya estaban juntos, ya estaban ahí, ya empezaron a levantar un altar al Señor y a adorar a Dios, empezaron a celebrar las fiestas, ¿verdad? Ahí cuando volvieron a la tierra. Pero dice la escritura: pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. O sea que no habían edificado el templo todavía. Esto era antes de la edificación del templo. Ellos ya tenían un corazón. Dice la escritura en el siguiente verso: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, pollo jarochín, pizza Little Caesars, que fue la patrocinadora de esta semana, bebida y aceite, y a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persa, acerca de esto. Verso 8: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Se pusieron a chambear. Versículo 9: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Hermadad y sus hijos y sus hermanos y levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová, ¿qué hicieron? Echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando, dando gracias al Señor, diciendo, todos juntos lo leemos, ¿listos? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más: porque Él es bueno, porque para siempre es su... Una última vez: porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Dale la gloria y la honra al Señor en esta hora. Sí, Señor, tú eres bueno.
Y dice el verso: y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos en esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta la Guayacán. Todo el tiempo estamos edificando. Y vemos en este pasaje cómo este pueblo comienzan a edificar. Pero me llama mucho la atención que el capítulo 3 comienza hablando del corazón, de la actitud que había en el pueblo antes de echar los cimientos. Antes de empezar a edificar, ya había una actitud en ellos. Eso habla, amados, que mientras tú y yo edificamos, porque siempre estamos edificando, debemos tener un corazón correcto. Tiene que haber en nosotros para la edificación un corazón correcto. ¿Cuál es la intención detrás de todo lo que construimos, detrás de todo lo que edificamos, detrás de todo lo que hacemos? Es importante tener corazón correcto, amados, para edificar a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Para edificar nuestra iglesia, para edificar nuestro entorno, nuestros trabajos, nuestra ciudad. Es importante tener un corazón correcto. Y quiero que veamos a través de estos pasajes que acabamos de leer de Esdras capítulo 3, 4 principios que podemos encontrar de un corazón correcto. 4 principios que vemos en el corazón de este pueblo, y me llama la atención esto: antes y después de echar los cimientos. Porque eso habla de que ya estaba en ellos. Antes y después de echar los cimientos ya estaba este corazón. Entonces vamos a aprender 4 principios que vemos en el corazón del pueblo antes y después de la edificación. Le advierto, no vamos a terminar con los 4 hoy, vamos a ver 2. ¿Está bien? Y próxima semana vemos otros 2 para seguir aprendiendo y profundizando. Primer principio, la unidad. Primer principio que vemos en este pueblo era la unidad. Y este es un corazón que el Señor pide de nosotros para edificar. Vamos a ver el texto antes de los cimientos, la unidad antes de los cimientos y la unidad después de los cimientos, después de la edificación y antes de la edificación. Antes de la edificación está en Esdras capítulo 3, en el versículo 1. ¿Lo leemos? Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, dice la escritura, se juntó el pueblo. ¿Cómo? Como un solo hombre en Jerusalén. Diga conmigo, unidad. Había unidad. Como un solo hombre. Se reunieron para acordar lo que iban a hacer, para acordar los planes, para acordar las estrategias, para acordar lo que estaba por delante para edificar juntos antes de los cimientos. Después se parte, ¿verdad?, del capítulo en el versículo 6, donde dice que no se habían echado los cimientos. Y entonces después de los cimientos es en el versículo 8 y versículo 9, donde dice la escritura: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, Jesúa, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que vienen a la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen, ¿qué? La obra de la casa del Señor, para que edificasen. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, hijos de Judá, que dice la palabra, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Antes de poner cimientos, antes de edificar, ya había unidad. Y cuando comienza la edificación, ¿qué cree que seguía habiendo entre el pueblo? Unidad. Gracias, hermana. Había unidad entre ellos. Entonces, el primer principio para edificarnos como familia, para edificarnos como iglesia, es la unidad. Necesitamos entender que la unidad, esto es importante, la unidad es del Espíritu.
La unidad es cuestión del espíritu, no es cuestión de la carne. Porque todos pensamos diferente, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, porque todos tenemos diferentes contextos en los que hemos crecido y nos hemos movido. Entonces necesitamos entender que la unidad no es de la carne, la unidad es del espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Si lo podemos buscar juntos para que lo leamos y profundicemos en esta verdad de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, como iglesia, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Se me congeló el cliente. Ya se complicó el mensaje. Íbamos tan bien, ¿verdad? ¿Cómo que soportándonos, pastor? Mejor cada quien por su lado, ¿verdad? Pero dice la escritura, con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Verso 3, solícitos, con intención, con deseo, con búsqueda, con intención, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad. ¿Qué dice? ¿De qué? Más fuerte, iglesia. La unidad es cuestión del espíritu. ¿Por qué matrimonios se dividen? Porque no están en el espíritu. ¿Por qué familias se dividen? Porque no están en el espíritu. La unidad es cuestión del espíritu. ¿Por qué iglesias se dividen? Porque no están en el espíritu. Si nosotros nos mantenemos en el espíritu, le aseguro algo, habrá unidad entre nosotros. La unidad en la edificación sienta una base porque sentamos hacia dónde vamos. Es un común acuerdo. En comunidad, en unidad entendemos qué queremos hacer, a dónde vamos como familia, a dónde vamos como iglesia, a dónde vamos como organización, qué estamos haciendo, a dónde nos está guiando el Señor. Y eso se necesita hacer en unidad y solamente en unidad. Ahora quiero que veamos por qué es importante la unidad en la edificación. Ya hablamos que la unidad es del espíritu, pero quiero afirmar por qué es importante la unidad en la edificación. Amén. Porque es importante estar unidos para edificar nuestra familia, para edificar la iglesia, para edificarnos unos a otros. ¿Por qué es importante la unidad? Número 1, la unidad multiplica la fuerza. La unidad multiplica la fuerza. Mamás se sienten cansadas con los hijos porque no hay una unidad. Y el desgaste, al no haber unidad en matrimonio, en casa, el desgaste es mucho mayor a que si hubiera una unidad. ¿Me estoy dando a entender? Porque hay desgaste en edificaciones, en trabajos, porque muchas veces una sola persona está haciendo el trabajo de otros 10. Porque no hay unidad, porque hay diferentes maneras de pensamiento y eso provoca que se dividan las fuerzas y haya división. Entonces, ¿por qué es importante la unidad? Porque la unidad multiplica la fuerza. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a leerlo juntos. Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. ¿Lo tiene? Yo ya lo encontré. Amén. Tengo que decir amén, ¿verdad? El que lo encuentra dice amén. Amén, se me olvidó. Dice la Biblia, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cae, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cae no habrá segundo que lo levante. Dice la escritura también, si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Este versículo como que está complicado de que se aplique en Quintana Roo, ¿verdad?
Porque ay, no, si, yo no me quiero calentar con mi esposa, ¿verdad? No quiero sentir ahí el calorón, ¿verdad? Pero hay lugares frescos. O si pone el clima en 22 o 21 porque llegó bien la quincena, y hace frío, ¿verdad? Dice, ¿cómo se calentará? Dice la Escritura, uno solo. Verso 12, si alguno prevaleciera contra uno, mire qué importante lo que dice la Biblia, ¿qué dice? Dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando le dan gracias al Señor por su palabra. La unidad, amados, multiplica la fuerza. La unidad multiplica la fuerza. Para traernos el altar, ¿verdad? Primero fuimos 4. ¿Cuántos estamos ahí? 4 o 5, ¿verdad? Para llevar el altar 5, ¿verdad? En el auditorio. Traerlo de allá para acá. Y para subirlo, nos encomendamos a Dios, al Señor con toda su fuerza, ¿verdad? Y que nos ayudara. Y ahí como pudimos levantar y subir y echar, ¿verdad? Yo la verdad les pido disculpa porque cuando me quería acercar pues ya no podía llegar. Yo andaba atrás de ellos así. No cargaba nada, pero iba con las manos así para que sintieran la oración de su pastor, así atrás de ellos. Y ahí van los hermanos, y hacían esfuerzo y levantaban. Pero cuando llegamos aquí para bajar el altar, había muchos más hermanos. Estaban el doble de los hermanos aquí ya esperando. Lo bajaron y pusieron el altar, lo acomodaron y todo, y todos, no hombre, qué fácil traerse el altar. Y los 4 que fueron allá estaban, facilísimo, hermano. ¿Por qué fue fácil la segunda vez? Porque se multiplicó la fuerza, porque hubo mucho mayor unidad, hubo más cuerpo que estaba trabajando. La unidad multiplica la fuerza. Número 2, la unidad crea estabilidad. La unidad crea estabilidad. Tengo que decirle algo importante. Una familia dividida es inestable. Una familia dividida es inestable. Y donde hay inestabilidad, el enemigo toma oportunidad y se aventaja para tratar de seguir golpeando. Pero donde hay unidad, hay estabilidad. Necesitamos matrimonios estables. Necesitamos familias estables, Castillo del Rey, Cancún. Necesitamos hogares estables. Necesitamos iglesias estables donde familias puedan acudir y venir a encontrarse con el Señor y que haya una estabilidad en todos los sentidos, emocional, espiritual, que haya estabilidad en nosotros. Ahora, ¿cómo se crea esta estabilidad? A través de la unidad. Ahí mismo en Efesios, pero en el mismo capítulo 4, de Efesios, pero más adelante en el verso 14 al 16, por favor. Efesios 4, 14 al 16. Dice la escritura de esta manera: para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por mentira de hombre que usan para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿qué dice? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. La unidad crea estabilidad. Cuando hay división, somos como niños fluctuantes que andamos bien. ¿Cómo anda? Bien, con todas las ganas. Aquí andamos, pastor. Vamos a echarle para adelante, pastor. Ay, qué bueno. 2 días después, ¿cómo vamos? No, ya estoy pensando ya no seguir, pastor. ¿Cómo? Si ayer andabas con todo. Que mis Rayados perdieron, pastor.
Brian también le va a Rayados. Perdón, Brian, perdón, ya no voy a hablar de Rayados. Arriba los Tigres en su segundo lugar. ¿Por qué somos fluctuantes? ¿Por qué? Porque no hay unidad. Pero cuando hay unidad nos volvemos estables. Es mucho más fácil edificarnos unos a otros cuando hay unidad. Cuando en familia hay unidad, los planes, los proyectos, lo que se intenta hacer puede funcionar con mucha mayor estabilidad porque estamos unidos en el Señor. Amén. Número 3, muy más rápido porque son 6 puntos. La unidad abre la puerta a la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay unidad, ahí el Señor derrama bendición entre su pueblo. Salmos capítulo 133, salmo muy conocido, muy hermoso, y me gustaría que lo leyéramos juntos. Este siempre se leía en los cultos antes de empezar, ¿verdad? El Salmo 133, dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelta con el que estás al lado, dile: me caes bien. Como que no lo dijeron muy convencidos, pero bueno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué dice la Biblia? Porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Cuando dicen amén. Cuando nos unimos, ahí se abre una puerta para bendición. Cuando nos unimos, hay una puerta para bendición. Cuando usted decide venir a la casa de Dios para unirse con sus hermanos, a cantar juntos la gloria, la honra, y empezar en unidad a exaltar y proclamar al Señor, ¿sabe qué pasa? La bendición empieza a ser derramada donde estamos unidos. Alguien le da gracias a Dios por eso, porque si le alcanza de al lado, también te va a alcanzar a ti, porque estamos en unidad. Ahora, si sientes que no te alcanza, pues pégate más, hazte más pacacito, ¿verdad? Juntémonos más, porque en la unidad se derrama la bendición. Viene desde la cabeza. Yo doy gracias a Dios por mis pastores que han estado orando por nosotros, mi pastor Paco, mi pastora Laura, y ellos han estado orando por nosotros, y yo puedo sentir la cobertura y la bendición de mis pastores que va descendiendo y nos ha alcanzado hasta nosotros también. Eso es lindo, eso es hermoso de parte de Dios. Entonces la unidad abre la puerta a la bendición. Número 4, la unidad protege contra ataques. La unidad protege contra ataques. Protege contra lo que el enemigo, el adversario quiera traer. Protege contra confusión, cierra brechas, evita desgastes en batallas. Cuando hay unidad nos podemos orar el uno por los otros. A mí me bendice tanto, de verdad me bendice tanto. Esta semana lo vi 3 veces diferentes, cuando oran unos por otros. Me bendice, porque los veo de repente, los hermanitos. Estaba el día miércoles, si no me equivoco, y estaban 2 hermanitos allá por la parte de atrás, y estaban ahí. Yo los veía platicando y dije, pues qué tanto platicarán. No soy chismoso, pero como que me dan ganas de saber. No se crea. Yo estaba ahí, yo veía uno de los hermanos ahí un poquito preocupado, y me gocé tanto, de verdad, empecé a llorar cuando vi que cerraron sus ojos los dos, se pusieron las manos sobre sus hombros y empezaron a orar el uno por el otro. Eso es unidad. Eso es unidad. Unidad no es darnos por nuestro lado y, no hombre compadre, ¿qué le pasó compadre? No hombre compadre, no se agüite compadre. No, eso no es unidad. La unidad está en el Espíritu, y la unidad nos protege contra ataques, porque nos oramos unos por otros, nos bendecimos unos a otros, nos cubrimos en oración unos por otros. ¿Cuántos oran por sus hermanos en la semana? A ver, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Ore. ¿Se le ha venido a la mente algún hermano de la congregación? ¿Alguna vez está en la semana y se le viene a la mente a alguien y no se sabe su nombre, pero se le viene a la mente? No os hagáis, porque ya sois. ¿Le ha pasado? Ay, el hermanito que siempre lo veo, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y se viene a la mente? Oremos los unos por los otros. Oremos, bendigámonos unos a otros.
que podamos mantenernos en unidad, porque por algo el Señor pone en nuestro corazón carga por nuestros hermanos. Ahora, la unidad protege contra ataques y confusiones. En Nehemías, acompáñenme a Nehemías capítulo 4, en el verso 16, dice la escritura de esta manera: desde aquel día, la mitad de mis siervos, dice Nehemías, trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. En el contexto están construyendo, levantando el muro. Nehemías hace un enfoque en la reconstrucción del muro, Esdras en la reconstrucción espiritual y social del pueblo. Pero dice la escritura en Nehemías, están pasando a la par, dice la escritura que en Nehemías, mientras unos trabajaban, otros tenían escudos y armas para pelear. Mientras unos estaban edificando la casa, otros estaban orando por ellos para cubrirlos en oración. Mientras unos estaban trabajando con la familia, otros estaban allí esforzándose y caminando en unidad. La unidad nos protege contra ataques del enemigo. Amén. Debemos de mantenernos unidos. Que nadie se empiece a apartar o alejar, porque aquel que se empieza a apartar, a alejar, amados, no es para meterles miedo, temor, pero es una realidad. Empezamos a enfriarnos y quedamos a completa exposición del enemigo. Es mejor estar unidos y fortaleciéndonos unos a otros en oración. Amén. Número 5, la unidad acelera la edificación. Lo que se puede construir en mucho tiempo una sola persona, cuando hay unidad se puede construir rápidamente. Ahí mismo en Nehemías, en el capítulo 6, en el verso 15 y 16, Nehemías 6, 15 y 16, la escritura dice de esta manera: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lud. ¿Qué dice la escritura? En 52 días. Un muro se levantó en 52 días. Eso es solamente gracias al resultado de la unidad. Si una persona se pone a levantar ese muro, lo seguiría construyendo todavía. Pero la escritura dice que se unió el pueblo, eran un solo hombre, y con unidad y con un principio de unidad pudieron acelerar la edificación. Amén. Dice la escritura que rápidamente en 52 días fue construido. Amados, para edificar en familia, hablando del contexto familiar, tenemos que mantenernos en unidad para que sea mucho más rápido el trabajo que tenemos que hacer. Es muy desgastante cuando solo uno está orando. Es muy desgastante cuando solo uno le está echando ganas. Es muy desgastante cuando solo uno ahí como que le empieza a llevar y el otro como que no quiere jalar por completo, porque eso crea un desgaste. Pero cuando viene la unidad, amados, eso empieza a avanzar de una manera impresionante. El Espíritu Santo empieza a traer con una rapidez y empezamos a lograr y a dar pasos mucho más eficaces cuando lo hacemos en unidad. Así que, amados, busquemos la unidad del Espíritu entre nosotros. Amén. Y número 6, la unidad modela el carácter de Cristo. La unidad modela el carácter de Cristo. Y me gustaría agregar, modela y moldea el carácter de Cristo. Porque también nos moldea la unidad. Porque tenemos diferentes puntos de vista y somos moldeados el uno con el otro. Dice la escritura que hierro con hierro se afilan, ¿verdad? Y se crean, ¿no? Entonces, a lo mejor usted es hierro y su esposita es una bendición. Sí. Si entendieron, ¿verdad? Y se empiezan a afilar. Ay, pero pastor, ¿pero por qué? No, porque son hierro con hierro y se empiezan a afilar. Y eso moldea y modela el carácter de Cristo. Mi maestro decía: usted no sabe si es cristiano hasta que se case. ¿Cómo? Si yo soy misionero, yo sí soy cristiano de a de veras. Y luego me casé. Y descubrí que sí, es cierto.
Porque para ser cristiano tienes que morir a ti todos los días. Si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Trae tus cargas delante del Señor. Una vez un pastor estaba predicando: traigan sus cargas delante del Señor, vamos, levanta tu cruz. Y un hermano cargó a la señora, ¡fum!, y se la llevó al altar. Padre, aquí haz lo que tengas que hacer. Y hay una continua fricción que nos moldea y nos modela, pero ahí es donde Cristo se forma en nosotros. Juan capítulo 17, para que diga: ay, pastor, está inventando para que ya le haga caso a mi esposa. No, es la verdad. Juan capítulo 17, verso 21 al 23. Juan capítulo 17, verso 21 al 23. ¿Lo encontró? Ok, espéreme porque yo no. Ahí está. Jesús está orando y dice, desde el 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea. La unidad modela a Cristo. La unidad modela a Cristo. Una familia unida modela a Cristo. Si tu familia está unida, la gente te ve y dice: wow, yo quiero una familia como ella. No es que están viendo lo que tú tienes, es que Cristo está reflejado a través de ti, porque hay unidad. La unidad modela a Cristo para que el mundo pueda ver, para que el mundo pueda creer. Dice la escritura en el verso 22: la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos. Jesús habla desde la unidad. Verso 23: y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amada iglesia, la unidad modela a Cristo. La unidad le da gloria al Señor. La unidad le da alabanza a Él. ¿Por qué es importante la unidad en la edificación? Porque el pueblo era como un solo hombre antes y después de la edificación, por todos los principios que acabamos de ver. Multiplica la fuerza, crea estabilidad, abre la bendición, protege contra ataques, acelera la edificación y modela el carácter de Cristo. Ay, qué bonito se vio en la pantalla. Buena, Roger, eso es todo. Número 2. ¿Listos? Y vamos cerrando ya el mensaje. Esta es la primera vez que digo voy cerrando el mensaje. Me van a faltar 3 horas todavía, así que tenga paciencia. Número 2, obediencia. En Esdras capítulo 3 vemos el corazón del pueblo y hay 4 principios que pude notar al leer el pasaje completo. El primero es la unidad, estaban unidos. El segundo principio que veo en el pueblo es la obediencia que ellos tenían. Y quiero que me acompañen, por favor, para que podamos ver antes de los cimientos cómo había obediencia y después de la edificación había obediencia. Esdras capítulo 3, en el versículo 2, vamos a encontrar cómo antes de los cimientos había unidad. Dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, Zorobabel, Salatiel, sus hermanos, edificaron el altar del Señor, dice, para ofrecer sobre él holocaustos. Diga conmigo: como está escrito. Empezaron a hacer lo que tenían que hacer, no bajo su propio entendimiento o lo que creían que era una buena idea, sino como está, ¿qué dice la palabra? Escrito. Eso es obediencia. Porque tú y yo podemos hacer las cosas, amados, de la manera que bien nos parezca. Podemos tener buenas ideas para edificar nuestra familia. No, es que yo tengo un plan de ahorro para que la familia pueda, para cuando llegue a este punto. Excelente, buenísimo, buenísima idea. Pero más que buscar un plan que venga de tu mente y corazón, te animo a que busques lo que está escrito y conforme a la palabra empieces a edificar.
Porque si tú obedeces la palabra de Dios, te tengo una buena noticia, te va a ir bien y todo lo que hagas prosperará. No lo dice el pastor Josué, lo dice Josué capítulo 1. Bueno, sí lo dice Josué, pero otro Josué, el de la Biblia. Y la obediencia antes de los cimientos está en el verso 2. Y en el verso 10, cuando ya echaron los cimientos, dice la Biblia, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos sus ropas y con trompetas, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová. ¿Listos? Según la ordenanza de David, rey de Israel. Otra vez, siguen teniendo obediencia. No establecen ni levantan el culto, ni hacen lo que creen que es una mejor idea. No, lo que hacen es que como estaba escrito, como fue establecido, como Dios lo ordenó, así lo vamos a hacer. Amada iglesia, se necesita levantar un pueblo que esté dispuesto a obedecer al Señor. No obedecer sus instintos, no obedecer su carne, sino obedecer al Espíritu Santo para que pueda entonces empezar a prosperar la edificación y todo lo que haga salga bien en el nombre de Jesús. Es mejor vivir, amada iglesia, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Es mucho mejor vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña y no de acuerdo a mi propio criterio o a mi propia opinión. Es mejor ser guiados por la sabiduría de Dios. Me encantó el pasaje que leyó mi esposa y me encantó mi esposa también. Aleluya, santo es el Señor. Y cuando ella empezó a leer de Job acerca de la sabiduría, qué hermoso. Que el hombre tiene la capacidad de voltear la montaña para sacar los mejores minerales, pero ¿tendrá la capacidad de sacar la sabiduría que viene de mí? ¡Wow! La sabiduría se obtiene en la presencia del Señor, buscándole cada día. Oye, ¿cómo pudiste responder eso tan rápido? Llevo toda la semana orando. Ando bien avivado ahorita. Oye, qué buen consejo me diste. ¿Cómo lo sacaste? Y no lo sacaste del Face. Lo sacaste tu tiempo de comunión con el Espíritu. Tus hijos necesitan escuchar palabras de sabiduría para que los edifiquen. Tu matrimonio necesita escuchar palabras de sabiduría que los edifiquen. Pero esa sabiduría solamente se obtiene en la obediencia y en el escuchar la voz de Dios. Cuando dicen amén. Ahora vamos a profundizar por qué es importante la obediencia en la edificación. ¿Por qué es importante la obediencia en la edificación? ¿Por qué es necesaria? Ahí va, listo. Número 1, la obediencia establece el orden de Dios. Obediencia establece orden de Dios. Cuando una persona está obedeciendo, está en orden. Y cuando una persona está en orden, está bajo bendición. ¿Está conmigo? Si una persona se sale del modelo que Dios diseñó, es entonces cuando vienen los problemas. Cuando Dios creó al hombre, le dio un propósito, ¿cierto? Lo puso en el huerto, le dio trabajo y estaba con él y su presencia le estaba rodeando continuamente. Pero entonces vino la desobediencia, y cuando viene la desobediencia, viene Dios al hombre y empieza a hablarle acerca de lo que había en su corazón y el resultado de salirse del propósito, el resultado de la desobediencia. Con dolor darás a luz a tus hijos. Cuando lleguen al cielo, todas las hermanas van a ver a Eva como que, ay, Eva, me eché 4. Con el sudor de tu frente podrás obtener para el trabajo. Vas a tener que sudar para poder sacar la cosecha de la tierra. ¿A cuánto les gusta chambear? ¿Cuántas máquinas del chambeo hay aquí? Aleluya. Amados, hay consecuencias de salirse de la obediencia. Hay consecuencias de caminar en desorden. Pero cuando obedecemos, el orden de Dios se establece. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció la unión matrimonial,
donde hombre y mujer, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y empieza a hablar de el matrimonio, de la unidad, del compromiso que hace, y Dios bendice eso. Pero cuando no hay orden, sucede lo que le pasa a esta mujer samaritana, que está cansada, que está harta, que va a ese pozo de agua para buscar el agua, y tiene que ir al mediodía porque es acusada por los demás, y se encuentra con Jesús y empieza a platicar con él. Y el Señor le dice, llama a tu marido. Y dice, no, Señor, no tengo marido. Y dice, bien has dicho, porque ¿cuántos había tenido? Así se sabe la historia, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido, y el que tienes, estás en desorden, hija. Y luego ir viendo al altar. Andar rejuntados no es el orden de Dios. No es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecirte, amada iglesia. Pero necesitamos obedecer el principio de Dios. Amén. Más claro ni el agua turquesa de Cancún. Número 2, la obediencia demuestra confianza en Dios. La obediencia demuestra confianza en Dios. Obedecer, incluso cuando no entendemos, refleja que estamos confiando en Dios. ¿Recuerda la historia de Abraham y de Isaac? Y Dios le pide a Abraham que le trajese a su hijo Isaac. ¿Y qué hace Abraham? Sí, Señor, vamos a ir. Y empieza este recorrido, y empieza a caminar, y empieza a ir. Y cuando llega, lleva a sus siervos. Pero vemos la fe de Abraham cuando le dice, iremos, subiremos, adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos. Gloria a Dios que lo dijo en plural. Porque si dice volveré, iba a levantar sospechas en Isaac. ¿Cómo que vamos si nomás tú vienes? Padre, ¿me quedaré a vivir arriba en el cerro? Pero Abraham habla con fe, con confianza en Dios. Abraham le cree a Dios y obedece al Señor. La obediencia, amada iglesia, demuestra la confianza en Dios. Cuando tú obedeces, estás diciendo con todas las letras, Dios, yo confío en ti. Pero es que el cambio va a ser bien difícil y va a subir la renta. Sí, Señor, pero yo confío en ti. Me temblaron las patitas toda la santa semana, desde que empezó el cambio. ¿Tuve temor? Claro, no creo que yo me levanté. Wow, Señor, estás conmigo, aleluya, ¿no? Me levanté, Señor, por favor, otra vez demuéstrame que estás conmigo, Señor, porque te estoy obedeciendo. Obedecer no siempre es el camino fácil, pero ahí está la confianza en el Señor. Señor, yo confío plenamente en ti. ¿Dónde están los que confían en el Señor? Entonces obedezca. Aleluya. Número 3, la obediencia activa la provisión de Dios. La obediencia activa la provisión de Dios. En Lucas capítulo 5 vemos cuando Jesús le llama a los discípulos a que echaran la red, ¿verdad? Y cuando echan la red, vieron la provisión. Ellos habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, pero cuando vino la palabra y la obedecieron, entonces llegó la provisión de Dios. Si nosotros queremos ver la provisión, amada iglesia, tenemos que mantenernos en obediencia al Señor. Él estableció estatutos, principios, mandamientos, y cuando los obedecemos, su provisión está sobre de nosotros. Número 4, la obediencia, esto me gusta mucho, me protege de errores. La obediencia me protege de errores. Dios nos llama y nos pide que obedezcamos. Y cuando tú y yo obedecemos al Señor, amada iglesia, déjame decirte algo. El camino que estás recorriendo es Dios guiándolo. Por lo tanto, lo que empiece a suceder es una protección de errores, de equivocarnos. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando desobedecemos. Cuando tenemos un mejor plan.
Cuando Dios estableció algo, pero en lugar de establecerlo, hacemos lo que bien nos parece. Y en esa desobediencia, usualmente empezamos a toparnos con pared y a cometer errores. Sí, no hubiera hecho ese negocio. No hubiera firmado ese papel. No hubiera contratado ese producto. ¿Para qué abrir la puerta? ¿Por qué? Porque desobedecimos. Hubo una obediencia que el Señor nos demandó. Creímos que era un mejor plan y en desobediencia metimos la pata. Pero cuando tú obedeces, en automático te proteges de errores. Te proteges de cometer errores. Porque va a ser Dios guiando tu vida y tus pasos. Y si el valle se pone oscuro y es valle de sombra y de muerte, pues no vas a tener temor, porque el Señor estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento, porque Él estará contigo, porque Él te dijo que pases por ahí. Si toca horno de fuego, listo, nos metemos al horno porque tocó obedecer, pero yo estoy siendo protegido de errores por mi propia prudencia. La obediencia me protege de errores, me protege de retrocesos. Me protege de desgastes, de pérdidas, de frustraciones. ¿Cuántas veces sentimos que avanzamos y no avanzamos nada? A veces solamente lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Y cuando obedecemos, amados, empezamos a caminar en ese propósito de Dios. Dice la Escritura que el pueblo hizo tal y como el Señor lo estableció en la palabra. Número 5. La obediencia produce fruto duradero. Todo lo que se construye en obediencia permanece firme. Todo lo que se hace en obediencia trasciende generaciones. Permanezcan en mí, dice el Señor Jesús, y yo en ustedes. Y luego más adelante en el verso dice: y llevarán mucho fruto. Lleven mucho fruto. El fruto que se da de permanecer en obediencia al Señor, ese fruto permanece. Hoy muchos de los que estamos aquí, fíjese lo que le voy a decir, son resultados de oraciones de sus bisabuelitas, tatarabuelitas y gente que oró por ustedes, generaciones que ni conoció. Yo tengo una tatarabuelita que no conocí. Ella en Jalisco recibió a Cristo en su corazón, pero la comunidad en la que ella estaba fue rechazada. A ella le quemaron su casa y por ella entró el evangelio a mi familia. Después de mi bisabuela. Mi bisabuela tomó a sus nietos, y el primero que agarró ahí fue a un niño que se llamaba Gilbertito, que muchos años después llegó a ser mi papá. Y él tomó a Gilbertito y llevaba a Gilberto a la iglesia todos los días. Y ahí oraban juntos y ahí recibían. Y a los 8 años Gilbertito pasó al frente y dice: a mí Dios me sacó del mundo. Y entonces decían: ¿de cuál mundo, mi hijo? Estás bien chiquito. Pero ahí recibió a Cristo en su corazón por una abuelita. Y mi papá siempre le decía a sus amiguitos: es que a mi abuelita le quemaron la casa. Y aunque se la quemaron, ella siguió creyendo en Jesús. Luego se ganaron a mi abuelita, a la mamá de mi papá, del pastor Gilberto, y luego a las tías, y luego a los sobrinos. Y aquí está un nieto que se acuerda de una abuelita que le quemaron su casa, pero ella fue obediente al Señor. Y esa obediencia trasciende y permanece por generaciones. Tu obediencia que estás teniendo a Dios hoy, de estar aquí en la casa de Dios, va a trascender generaciones. Hoy no lo ves, pero tiempo después van a decir: no, hombre, mi papá nunca faltaba a la iglesia. Nada más era domingo y andaba bien peinado, bien perfumado, bien arreglado. Y nos decía a todos que fuéramos para el templo. Y luego: no, hombre, mi abuelito era así. No, hombre, mi bisabuelito. Y amados, la obediencia trasciende y produce un fruto duradero. Número 6, la obediencia une la fe y la acción. ¿Me ayudas, Brian, para terminar? La obediencia une la fe y la acción.
No basta solo con creer. La obediencia convierte la fe en resultados visibles. Santiago capítulo 2, verso 17 y verso 22 dice que la fe sin obras es muerta, no produce nada, no hace nada. Yo digo que creo, pero no hago nada por mostrar que creo. Entonces se queda simplemente en una fe sin obras, y dice la Escritura que esta fe es muerta. Pero cuando hay obediencia, la fe y la acción se unen y empezamos a operar en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Él quiere para nuestras vidas. No basta solo con creer, tenemos que obedecer al Señor. Cuando dicen amén. Y número 7, la obediencia, esta es la mejor de todas, honra a Dios. Si usted dice que ama a Dios, pero no le obedece, su honra es muy limitada. Si usted dice que ama a Dios, pero vive de acuerdo a su propia opinión, a su propio criterio, es muy limitado su amor al Señor. Jesús lo dijo muy claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque dicen, pero no me obedecen. Pero si tú y yo obedecemos, te tengo una buena noticia: empezamos a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y al único que es digno. Acompáñame con tu Biblia, por favor, a Juan capítulo 14, verso 23. Vamos a leerlo. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Y mire lo que dice la Escritura: y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos ¿qué? Morada con Él. Hace un momento cantamos y vamos a volver a cantar. Vamos a construir una habitación. Pero el que quiera construir esta habitación, dice: mi palabra guardará. Y el que guarda la palabra dice: venimos a Él, mi Padre y yo, y haremos habitación con Él. Eso es honrar a Dios. Éxodo capítulo 19, verso 5. Último pasaje. Éxodo capítulo 19, verso 5. Si quiere, póngase de pie en lo que lo encuentra y lo leemos juntos. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, que dice la Escritura: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Obedecer honra al Señor. Y este pueblo, en Esdras capítulo 3, vemos que antes de levantar los cimientos y después de levantar los cimientos, había una obediencia en ellos, había una unidad en ellos. Próxima semana vamos a aprender otros principios más que había en ellos. Pero amada iglesia, tú y yo tenemos que pedir al Espíritu Santo que toque nuestro corazón en este día y decirle: Señor, yo estoy decidido a levantar una habitación, Señor, para ti. Sé que somos, Señor, débiles hombres. Sé que somos piedras, Señor, pero en piedras vivas tú escogiste habitar. Hoy oramos por unidad. Empieza a levantar tu voz. Si está tu familia ahí contigo, vamos a orar juntos. Dile: Señor, trae unidad entre nosotros. Vamos a orar por la unidad. Espíritu Santo, oramos por unidad. Oramos, Señor, para que nos unas. Oramos como iglesia para que traigas unidad a esta casa. Oramos para que traigas unidad, Señor, a los matrimonios, para que traigas unidad, Señor, a las familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús clamamos y creemos, Señor, que podemos caminar siendo como uno solo, Señor. Danos acuerdos para caminar en esos acuerdos. Danos tu palabra para caminar, Señor, en la verdad de tu palabra, Espíritu Santo. Y guíanos continuamente, Señor, para hacer esa habitación, para edificar, Señor, ese lugar de adoración. Vamos a orar por obediencia. Dile: Espíritu Santo, moldea mi corazón
Trae en mí un espíritu humilde, trae mansedumbre, Señor. Espíritu Santo, opera en mí un corazón de obediencia, que yo pueda obedecer tu palabra, Señor. Más allá de mis buenas ideas, más allá de buenos planes, Señor, yo quiero construir una habitación para ti, Señor. Yo quiero edificar en mi casa un lugar de tu morada, Señor. Pero entiendo que es solamente a través de la obediencia que te pueda ofrecer. Espíritu Santo, hoy decido abrir mi corazón, Señor, para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús.